No soy de esos escritores que, bueno, es evidente que dicen, no, mi novela no se toca, yo escribo libros y nada más. Quería ver la película. Pero también quería, cuando viera la película, sentir que era mi historia. Era muy difícil. Empezando por la cancha de fútbol y la detención y todo eso. Después de varios meses de trabajo, en general nuestra manera de trabajo con Campanella era ponernos de acuerdo en una escaleta, en una sucesión de escenas. Yo las escribía y él las cortaba. Como se decía en la mesa anterior, esto, ¿no? Que estaba muy bueno, y eso es algo que yo aprendí, creo, al empezar a escribir guiones, esto de entrar tarde y salir pronto. Un escritor de ficción no está obligado a hacer eso, porque tenés todo el tiempo del mundo, tenés todas las páginas que se te ocurran. ¿Querés una novela de 150 páginas? Podés. ¿Querés que tenga 500? Podés. ¿Querés mandarte Guerra y Paz de Tolstoy? Podés. Siempre y cuando tus editores lo acepten, pero bueno, en general podés, en una película no. Entonces, yo construía las escenas muy literariamente. ¿A qué me refiero? Empezaban, se desarrollaban y concluían. Y Campanella hacía tac, 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 tac. Y 5 páginas que para mí eran perfectas quedaban en media. Fueron meses difíciles de mi vida, hasta que empecé a entender, creo, por dónde podía pasar lo que yo consideraba la salvación de mi historia, y que siguiese siendo mi historia. Cuando me empecé a preguntar muy profundamente por la esencia de mis personajes. Cuando yo había escrito la novela, yo tenía muy claro quiénes eran mis personajes, pero claro, como nadie me interrogaba al respecto, salvo yo mismo, mis personajes se fueron construyendo en la novela. Y Benjamín Chaparro, como se llama en el original, era de un modo, y Pablo Sandoval, su amigo borracho y al mismo tiempo inspirado, es de su modo, e Irene, esta mujer deseable e imposible, es de su... E Isidro Gómez, este horrible asesino, y Ricardo Morales, el viudo de la víctima. En algún momento de la escritura del guión, lo que me di cuenta era que si por la mediación de cambiar del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico, y por la mediación de que el director de la película era Campanella, lector devenido director de esta historia, tal vez la clave para que fuera la misma historia no era que sucedieran exactamente las mismas cosas, sino que les pasaran a las mismas personas. Que si Benjamín y Sandoval, empleados judiciales, debían efectivamente salir a buscar al asesino de alguna manera, porque eso era un policial, salieran a su modo, o al modo verosímil de lo que eran esas dos personas que habían nacido en todo caso en mi cabeza. Y si esta mujer tan distante, Irene, tenía que terminar trabajando todos los días con ellos, que pusiera en juego las defensas y los miedos y las distancias que hubiera puesto si en lugar de irse a trabajar a otro juzgado, como en la novela, siguiera trabajando con este hombre que al mismo tiempo la seducía y no como era Benjamín. Creo que cuando hoy veo la película, la siento de todos modos mía, más allá de haber escrito el guión y más allá de estar dispuesto a atravesar este difícil trance de renunciar a cosas de mi historia original, lo que me tranquiliza es
sentir que son ellos y que lo esencial de la trama, ¿qué es lo esencial para mí? Que no es de un policial. Esto es lo que les contaba antes. Hay un joven matrimonio que se quieren y disfrutan de desayunar juntos. Hay un hombre resentido, incapaz de tolerar la distancia y el despecho, que con el modo más enfermo del amor, violento, agresivo, es capaz de violar y matar a esa mujer. Hay un par de empleados judiciales que viven inmersos en la cotidiana burocracia del Poder Judicial, pero que son buena gente. Y como son buena gente, se apiadan de ese pobre viudo y hacen lo que pueden dentro de ser dos tipos muy limitados y muy simples, con muy poca sagacidad y apenas un poquito de valentía. Y van a lograr que ese hombre sea detenido, y la realidad política de la Argentina hará que ese hombre quede libre, y ese viudo, que habla muy poco, dirá o pensará, bueno, si la justicia o el sistema no funcionó, yo tomo tal decisión enormemente cruel al mismo tiempo, cruel hacia el asesino, cruel hacia sí mismo, pues lo meto en una jaula y aquí se quedará cumpliendo su pena de prisión. Y al final de todo, porque no es un policial, aunque Campanella diga lo contrario, ese empleado judicial que 30 años después decide ponerse a escribir esa historia, termina percatándose de que la historia que está escribiendo en el fondo no es la de ese asesino y ese viudo y esa víctima, sino su propia historia, y como recordar nos transforma y escribir también nos transforma. Cuando termine de ver y de escribir, finalmente va a buscar a esa mujer, y ese sí fue una satisfacción, porque el último capítulo de la novela es exactamente igual a la última escena, de que lo único que hace es entrar, mirarla y disponerse a decirle finalmente lo que siente. Así que bueno, gracias. Y un poco como decía Eduardo, lo que puedo hacer es compartirles un poco mi experiencia en términos de la adaptación. He adaptado, yo considero, hasta hoy en día 4 obras. La primera fue Dos Crímenes, de Jorge Ibargüengoitia. La segunda fue, curiosamente, Frida, que es una biografía, pero partimos del libro de Hayden Herrera. Bueno, no, en realidad la primera fue Ciudades Desiertas, que todavía no filmo y pienso filmar, de José Agustín. La segunda, Dos Crímenes. La tercera, Frida. Y la cuarta, Arráncame la vida. Y realmente no es que yo me haya planteado desde el principio que me iba a dedicar a adaptar novelas o libros, sino que me fue sucediendo de alguna manera. Lo que sí es cierto es que el momento de la vida donde decido finalmente dedicarme a cine tiene que ver con que leo 2 grandes novelas y me doy cuenta que me quiero dedicar a contar historias y me conmueven profundamente. Y bueno, hay otras razones por las que decido hacer esto, pero sí son realmente 2 novelas las que me hacen finalmente tomar esta decisión. Entonces, obviamente no será coincidencia. En efecto, yo creo que el director que quiera adaptar es un lector que se apasiona por una historia, que lo conmueve. Y para mí, en cada uno de estos casos, ha sido el personaje, los personajes, lo que me han atraído. Creo que la historia sirve para hablar de personajes, de preguntas que uno tiene, de dilemas en la vida. Y como decía bien Eduardo, finalmente, a pesar de las necesidades que pueda tener la estructura del cine, de lo que él cuenta que se agarró es de los personajes, de que sean ellos mismos los que se comporten de cierta manera dentro de esta historia. Y es la forma en que yo me he aproximado a las adaptaciones que he hecho. Te enamoras de unos personajes, de un conflicto que existe entre ellos, y ves que de la trama que está inventada por el autor te sirve para
los temas que tú quieres explorar, ¿no? En relación a estos personajes. Entonces realmente yo parto de eso, ¿no? De que te apasiones por un personaje y de los temas que crees que puedes explorar a través de ellos. Digamos, en Dos Crímenes, pues es una historia divertidísima, pero una de las cosas que me atrajeron mucho es el personaje Marcos González, que me parece que es súper mexicano. Y es otra cosa, curiosamente, que tampoco me planteé hacer, pero que mirando hacia atrás me doy cuenta que todos los personajes exploran de alguna manera la mexicanidad. Es algo que me interesa, creo que somos de una manera muy particular. Y he escogido puros personajes que yo por lo menos siento muy emblemáticos, ¿no? Muy profundamente mexicanos, ¿no? Marcos González es un cuate apasionado, con una gran ligereza, pero que tiene el defecto de que trata de evitar pasarla mal bajo cualquier circunstancia. Entonces es el plomero que le hablas, se está inundando mi casa, ¿puede venir usted? No, no puedo, estoy en otro trabajo. Ándele, por favor, véngase para acá, no sé qué. Y te dice, bueno, voy para allá. Y claro que no va para allá, él está lidiando con otro problema y no puede ir y no llega, ¿no? Y creo que es algo que los mexicanos hacemos mucho, ¿no? Nos incomoda mucho la confrontación. Y entonces a veces no somos tan directos, y eso es lo que le pasa a Marcos González, y es una de las características que a mí me atrajo muchísimo. Digo, el libro y la película tratan de explorar otros temas, pero creo que ese es el defecto cómico en el que yo centré la estructura, de alguna manera. En Frida, independientemente de cómo haya quedado la película, que realmente no se parece tanto a lo que yo quise hacer, lo que me apasionó fueron los personajes de Diego y Frida y la relación amorosa de ellos. O sea, independientemente de que sean unos grandes pintores y que su obra nos pueda deslumbrar, yo realmente dramáticamente no sabía mucho qué hacer con eso. Y soy hijo de pintora, entonces de alguna forma conozco ese mundo, tengo una relación con todo lo que tenga que ver con la pintura, pero decía, de eso no podemos contar una historia. Sin embargo, de estos personajes fascinantes sí, y vamos, de lo que yo me enganché en ese caso fue de unos personajes puestos en una época de alguna manera más moderna que hoy. O sea, Diego y Frida están en un momento en que sienten legítimamente que la humanidad va a cambiar. O sea, hay cosas que están pasando, ¿no? Está la Revolución Rusa, acaba de pasar la Revolución en México, y yo creo que creen profundamente que con el socialismo y con el comunismo, las formas en que se relacionan los seres entre sí va a cambiar, y de eso incluye las relaciones de pareja. Yo creo que lo creen con convicción, sobre todo Diego. Y él es capaz de vivirlo así. Dice, bueno, esto también de la propiedad, de alguna manera sexual de una pareja, también hay que cuestionarlo. O sea, finalmente somos animales y tenemos instintos y nos podemos relacionar de unas maneras que sean distintas a lo establecido en unos esquemas. Y él decide vivir así y lo hace con un gran éxito, ¿no? Él es completamente capaz de eso, y está por otro lado Frida, deslumbrada por este hombre que decide que tiene razón él, que no hay una lógica en ser así, que finalmente el mundo está lleno de infidelidades y es por algo, ¿no? Y decide apostarle a esto, independientemente de las ideas más grandes. A nivel humano creo que es uno de los experimentos, ¿no? Pero creen en el amor, estos se aman legítimamente, y creo que la historia de ellos, contada de cierta manera, de alguna forma lo prueba, porque ella no puede vivir con esto, sobre todo en el momento en el que él cruza otro de los tabús de nuestra sociedad, que es que él tiene una relación con la hermana de ella, y le resulta imposible ya seguir con esta relación, pero al final de su historia vemos que se aman profundamente, y cuando Frida se pone mal, Diego está con ella hasta el último momento y la sigue amando igual.
y ella lo sigue amando, independiente de lo que haya pasado y de lo lastimada que esté. Entonces me parece que es una historia increíble para explorar qué es el amor, cuáles son las formas distintas en que se puede amar. Y fue eso realmente de lo que me enganché, y creo había que ser como muy coherente respecto a los personajes, ¿no? Y traigo esto porque creo que al adaptar una novela es lo mismo que al adaptar una vida o una experiencia que tiene uno, una observación. Finalmente tienes que construir una narrativa a partir de unos personajes, es como lo veo yo por lo menos, y creo que se vale hacerlo de todas las maneras. Realmente me conmovió lo que decía Sandra de su acercamiento. Me encantaría poder hacer las cosas de una manera tan subjetiva y libre como ella ha trabajado, ¿no? Yo siempre he sentido la necesidad de entender estructuralmente cómo se va a contar esta historia. Sí meter obviamente una subjetividad de los personajes y personal, pero yo creo que al adaptar ya sea una novela o una biografía o algún evento que hemos vivido o observado, hay un proceso un poco similar. Tú estás reinventándolo desde tu mirada. Claro, la novela, como bien decía Eduardo, tiene es más extensa y tienes más elementos de los que te puedes agarrar, y eso es una maravilla, ¿no? Como son diálogos o situaciones. Y creo que, respondiendo a otra de las preguntas que hacía Sharon, uno de los motivos por los cuales yo he terminado adaptando libros es porque rara vez un escritor se sienta y le dedica años y todo su corazón a escribir un guión que finalmente el escritor pudiera interpretar como un paso intermedio para que la obra que va a acabar viendo la gente sea una película que pasa a través de los ojos de todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, yo veo que los guionistas no suelen tener ese tipo de entrega hacia el trabajo de guión. En cambio, los novelistas dejan el alma embarrada, ¿no? Lo dejan todo porque esa es su obra, es su visión, ¿no? Entonces a mí me ha parecido como un gran punto de partida, estos personajes construidos con el corazón, y estas situaciones que exploran ideas, ¿no? en torno a estos personajes. En Arráncame la vida, el proceso fue similar en ciertos sentidos y distinto. Tuve el privilegio realmente de trabajar con Ángeles Mastretta, así como a Ibargüengoitia trataba yo de invocarlo para que me ilumine, y claro, es un reto adaptar en ese sentido, y me gustaría hacer como una parte. Cuando tú tienes un autor como Ibargüengoitia, que es tan talentoso en términos del diálogo que escribe, y luego te toca a ti la tarea de, para que se cuente cinematográficamente la historia, inventar otras historias, tienes que escribir un diálogo que suene como que es de esos personajes y que de alguna forma logre el mismo tono. Entonces yo, claro, como un escritor de 20 y tantos años, digo, a ver, ahora tengo que escribir escenas como Ibargüengoitia. Obviamente me queda grande el saco y lo invocaba, y lo que hice, además curiosamente, es leí toda su obra, ¿no? Y traté de, si no tomar cosas específicas de obras, sí entender mejor cómo trataba a los personajes y los diálogos, y creo que de alguna forma se cuelan en las escenas que escribí algo de otras obras del autor, ¿no? Y luego, digamos, la experiencia muy distinta fue trabajar con Ángeles Mastretta en Arráncame la vida, donde, así como cuando escribí Dos Crímenes deseaba poder hablar con Jorge, ¿no? De ir con un medium o lo que fuera necesario, con Ángeles, yo al principio dije, creo que es mejor que en términos del acuerdo quede muy claro que la película va a ser algo distinto al libro, y que tengamos la libertad de hacer la adaptación como nosotros creamos mejor. Entonces nos aseguramos de que los contratos dijeran eso, de que ella entendiera que íbamos a tomar su novela y íbamos a hacer una adaptación, y poco a poco me di cuenta que era un privilegio enorme que estuviera viva la autora,
y tenerla para hablar con ella. Ángeles tiene un gran don para los diálogos y para inventar situaciones, y quizás desde mi punto de vista no tiende a preocuparse tanto de una estructura en el sentido en que yo la entiendo como más teatral, ¿no? más para cine. Y entonces cuando hablábamos de cómo se adaptaría su novela, ella inventaba cosas maravillosas, le salían diálogos increíbles de la boca, pero se iba la historia hacia otros lados. Entonces, un poco la dinámica que tuvimos fue que yo le decía, es que no, yo siento que para que se cuente esa historia en el lapso que tenemos, esas poquísimas 2 horas, para contar toda una novela, ¿no? Y en este caso, todo un pedazo de la historia de México, siento que necesitamos estos elementos, siento que necesitamos estas escenas y que hay que dejar fuera todo este mundo riquísimo y que a mí me encantaba también, de la vida más familiar y de las amigas de Catalina. Hay que dejarlo fuera, hay que escoger de qué vamos a hablar, y vamos a hablar de la relación de Andrés y Catalina, y vamos a hablar de una transformación política en México, y en la medida que nos sirvan las subtramas a hablar de estos personajes y de esta situación de la que queremos hablar, los usaremos, pero no podemos darnos el lujo de utilizar todas estas cosas que nos gustan, dejémoslas fuera. Entonces, de alguna forma, yo era quien iba estructurando, un poco como Campanella trabajó contigo, que te decía, esto es lo que necesito, esto quiero, ahora que pase esto. Y eso en efecto es muy difícil para un autor que dice, pues yo ya escribí la novela, yo ya sé qué debe de pasar, y la novela es esa y todo el mundo la ha leído y funciona y dejémosla así. Sí, pero no funciona para cine, o por lo menos no para la película que yo quiero hacer. Y algo que me parece importante, yo creo que las películas finalmente, como el teatro, si las hacen 20 directores distintos en 20 momentos distintos, son 20 diferentes películas. Y entonces esto de rehacer películas, pues es rehacer películas, realmente se debería llamar así, o es otra puesta en escena teatral, así como no cuestionamos que otra vez van a poner Shakespeare, qué barbaridad. Yo creo que se puede hacer Shakespeare y se puede hablar de los tiempos que uno está viviendo, creo que por muchos años todavía, ¿no? Hay cosas que son muy similares. Entonces, bueno, esta película que yo quería hacer implicaba renunciar a una serie de cosas que Ángeles quería mucho en la novela, y lo que encontré realmente es una generosidad increíble que he visto pocas veces en colaboradores. De pronto Ángeles se le ocurrían cosas, las trabajaba, las hablábamos y yo le decía no. Eso yo he visto que en muchos colaboradores creativos es devastador, o sea, ellos meten el corazón, y entonces resulta que hay otra persona que les dice no, eso no. Y entonces lo que he visto miles de veces, ya sea un fotógrafo o otro colaborador, se cierran y dicen, bueno, pues entonces tú dime cómo es, ¿no? Es mucho así. Y Ángeles respiraba profundo y decía, ok, va como tú dices. Ahora, ¿cómo le hacemos? Mira, se me ocurre esto, y volvía a entregarse creativamente, que realmente es de una generosidad increíble, ¿no? Entonces yo le estoy muy agradecido. Entonces lo que acabó sucediendo es que, a diferencia de lo que exigí que estuviera en el contrato, fui tratando de involucrarla más y más en el proceso, porque ella conocía mucho mejor que yo esos personajes, ella los había inventado. Entonces de pronto yo llegaba con una escena y le decía, es que necesitamos que pase esto y esto. En general ella nunca quiso escribir una palabra del guión, yo lo escribí todo, pero yo llegaba con la escena y la leía y decía, ok, entiendo que hagan esto. Es más, me gusta más que el libro. Claro, le gusta más que el libro porque ella es una creadora y lo he vivido, y uno cuando le gusta crear, de pronto lo que hizo antes, pues eso ya está hecho, ¿no? Ya está aburrido, ahora hay que crear otra cosa. Y entonces Ángeles es así, decía, sí, me encanta. Y decía, pero ¿cómo va a decir esto? Mi personaje jamás diría eso. Ella diría bla, 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 bla. Le decía, espérate tantito, porque obviamente yo no puedo escribir los diálogos como ella. Y el general tan mal hablado como es, y que uno siente que lo ha vivido y que lo ha visto 1000 veces, son los diálogos de Ángeles, y ella es la que puede hablar así, como ese general. Entonces ella en general no es mal hablada, pero cuando hablaba como el general, ese era su lenguaje,
Entonces yo decía, a ver, espérate, repítemelo otra vez, como diría. Y yo apuntaba muchas cosas y no quedó quizás textual, pero sí es mucho el diálogo de ella. Fue una colaboración realmente rica, difícil porque ella jalaba hacia la novela, hacia lo que ella sentía que debía hacer, y yo un poco más hacia la película que yo veía. Pero tuve el privilegio de que estuviera involucrada. Después le enseñé, quizás no los primeros cortes, porque quería yo darle forma a lo que yo quería contar, pero en cortes un poco más adelantados le enseñé cortes, contribuyó, hablamos de la música, incluso durante el proceso de casting, yo la consulté. Y bueno, le pasó lo mismo que me ha pasado a mí. Uno, después de pasar años trabajando en una adaptación, tiene los personajes clarísimos en su cabeza. Tú ya te los imaginaste, son así. Y luego viene el trauma absoluto de que ese personaje no existe en la vida real. Y entonces se lo vas a tener que dar a un actor que lo va a transformar en otra cosa. Entonces es un proceso de renunciación, de decir, ok, ese no lo voy a conseguir, ¿no? Y entonces ahora voy a descubrir quién lo puede hacer. Y luego el gozo de descubrir que trae cosas que a ti jamás se te hubieran ocurrido, que no estaban en el papel, ¿no? Pero ese paso de la muerte, de decir, ok, esta persona va a ser ese personaje, es muy duro, ¿no? Y para Ángeles también lo era. Obviamente nadie era su personaje de la página, ¿no? Y entonces hubo un momento en el que pues no, pero este va a ser, ¿no? Entonces ese fue un proceso realmente distinto. Y con José Agustín, en Ciudades Desiertas, yo lo he buscado, porque esto todavía es una película que, a pesar de que empecé por querer hacer hace muchos años, ahorita es cuando estoy tratando de armar ese proyecto. Lo he buscado y José me ha dicho, no, yo lo leo, te digo mis opiniones, pero quiero que sea realmente tu visión, tu adaptación. Él como que lo ha entendido de esa manera. Tenemos una relación de mucho cariño y mucho respeto, pero no se ha querido involucrar como Ángeles sí quiso involucrarse. Según entiendo, la mayoría de los aquí presentes son o escritores o tienen que ver con letras, ¿no? Entonces, me parecía, igual si me equivoco díganme, pero es el caso, ¿no? Me parecía interesante compartir también con ustedes un poco de mi experiencia en términos de metodología, que quizás es más aburrido que hablar de otros temas, pero creo que quizás puede valer la pena que se los comparta. Digamos, yo a partir de que digo, bueno, estos son los personajes y estos son los temas que quiero explorar, hago lo que contaba Sandra, de decir, bueno, primero voy a escribir qué me acuerdo, qué fue lo que a mí me quedó de la novela, ¿no? Trato, si no la he leído hace un tiempo, mejor, sentarme y hacer una pequeña escaleta, no exactamente una escaleta, un argumento, ¿no? De qué pasa esto, luego pasa esto. Si me acuerdo de diálogos, los escribo, porque obviamente algo me quedó. Y por cierto, hago casting igual. Si veo 100 gentes, jamás hago una nota de, mira, esta chava, si no me acuerdo, es que obviamente no era la correcta. Y un poco intento eso mismo con el material literario, ¿no? Es decir, ¿qué me impactó? ¿Qué se me quedó? ¿Qué es lo que...? Y hago eso. Luego me siento con el material literario y copio literalmente todos los diálogos que me gustan, o describo una escena y hago un documento pues, que en realidad sería más extenso que un guión, y luego hago un ejercicio de decir, bueno, ¿qué es lo esencial? Y le quito todo lo que me parece que no sería esencial y lo dejo en 20, 30 páginas. Es un proceso doloroso, ¿no? Porque a veces ya incluso tiene una forma medio de guión. En la medida que lo voy bajando de la novela, queda una especie de guión amorfe y largo, y luego digo, ok, a ver, a reducirlo a lo esencial, ¿no? Lo que realmente no puede no estar. Que acabará siendo quizás no cierto, pero ese es un proceso. Y a partir de eso trato de escribir un guión.
Y luego hacer tarjetas. Tarjetas que nada más describen ya sea una escena o un movimiento dramático. Aquí pasa esto, porque hay escenas que contienen un par de movimientos dramáticos, a como yo los entiendo, o a veces un movimiento dramático incluye algunas pequeñas escenas, ¿no? Entonces escribo tarjetas, las extiendo en el piso y trato de entender estructuralmente cómo está funcionando eso visualmente. A veces las marco con colores y empiezo a mover piezas, y si moviera esto acá, ¿qué pasa? Y a veces me ayuda un poco a entender mejor cómo está funcionando la película, ¿no? Y digo, a ver, y si quito estas, ¿qué pasa? O sea, una subtrama, por ejemplo. A veces descubre uno cosas así, y es un proceso en el que a lo largo de la adaptación hago 1, 2, 3 veces, y a veces con alguien más lo hablo, nos paramos ahí, caminamos entre las tarjetas, ¿no? Básicamente, pues de ahí es pulirlo, y sí intento reescribir un poco durante el rodaje, y sobre todo una vez que le das el personaje a algún actor, y que te das cuenta, sobre todo si el actor trae algo que es distinto esencialmente a cómo es el personaje, y si decides apostarle a eso, pues reescribir un poco, ¿no? Igual yo intento no hacerlo demasiado durante el rodaje, porque estás muy ocupado y de pronto te pierdes, ¿no? Además, incluso durante la edición y durante el rodaje, acordarse, pues, sobre todo en la edición, acordarte de que a veces tú ya te aburres y lo que quieres es inventar algo nuevo y no empezar a destruir algo que ya habías logrado. Por ejemplo, en Arráncame la vida, y yo creo que la edición se vuelve de alguna forma parte de la escritura. Yo siento que me pasé, pues que hubo una versión anterior hoy en día, y Ángeles me rogó que no quitara todo lo que quité, porque a ella le parecía que funcionaba mejor antes, y a mí ya me había aburrido y pues se lo quité. Y luego es increíble la experiencia. Digo, a mí me toca el proceso completo de alguna forma, porque yo he escrito y dirigido pues por lo menos 2 de las 3 que se han producido, y las he producido las 3, de llegar al cine y ver qué pasa con un público, ¿no? Y en Dos Crímenes es el caso más fuerte, primero por mi inexperiencia. Yo pasé años haciendo la adaptación, consiguiendo los fondos, y finalmente logré hacer esta película, y para cuando la acabé de editar, como además no teníamos dinero y lo hice yo todo, fui desde el mensajero hasta cualquier tipo de detalles, pues llevaba mucho tiempo con la película, y llegó un momento en el que la vi terminada y dije, qué desastre es esto, qué vergüenza, pero bueno, hay que presentarla. Y luego llego a la sala de cine que se presentó en el Diana por primera vez, y oigo que la gente se está riendo, y literalmente pienso, chin, se están riendo de la película, no con la película. Y dices, ni modo, vamos a enfrentar, y pues me meto y me siento, y me doy cuenta que se están riendo con la película. Y realmente fue increíble darse cuenta de que habían cosas a las que el público reaccionaba que a mí ya se me habían olvidado, que o estaban en la novela y las aprecié cuando las leí por primera vez, y a la hora de hacer el guión ni me acordé de ellas, o habían cosas que yo había inventado durante el proceso de guión, y que sucedía lo mismo, que se te olvida, o hay cosas que sucedieron en el set y que te diste cuenta de ellas, o que las quisiste hacer, que ahí sobreviven. Entonces realmente es un proceso vivo, y en el cual nunca tiene uno completo control, ¿no? Y en el que aportan muchísimas cosas mucha gente. Yo sé que no es específicamente el tema, estamos hablando de adaptación literaria, pero algo que me he dado cuenta es que tú escoges a cualquier gente de tu crew, a cualquier actor, y algo importante de esa persona va a quedar en tu película. Tú no piensas que tu director de arte va a hacer más que la parte visual, ¿no? de cómo quedan los sets, y no es cierto, trae toda una sensibilidad, y entonces finalmente las películas son un resultado de cómo un grupo de gente se junta en un momento dado y hace una obra, ¿no? Entonces,
el momento de la adaptación, yo creo que, o de la escritura del guión, es el más importante porque va a ser la guía para todo, pero finalmente es solo un componente para lo que terminan siendo las películas.